Mi nombre es Andrea Bernal. Vamos a hablar hoy sobre una estructura del tronco encefálico. En este caso es el mesencéfalo. El mesencéfalo es una de las partes más importantes del cerebro en muchos sentidos. Por un lado, se sitúa casi en el centro del encéfalo, ocupando una parte de su zona más profunda. Por lo tanto, establece una comunicación directa con muchas de las estructuras principales del sistema nervioso central. Y por otro lado, es la zona que une al tronco del encéfalo, al diencéfalo y parte de la corteza cerebral. Sin el mesencéfalo, el ser humano no podría sobrevivir. Por otro lado, el mesencéfalo es una de las partes del tronco del encéfalo, situado en una zona superior, sobre el puente de Barolio o protuberancia, justo por debajo del diencéfalo, compuesto básicamente por el tálamo y el hipotálamo. Es la parte del tronco del encéfalo más cercana al centro del cerebro, mientras que la protuberancia y el bulbo raquídeo están más orientados hacia la médula espinal. Además, el mesencéfalo está atravesado por un estrecho canal llamado acueducto de Silvio, por el que fluye el líquido cefalorraquídeo, desde el tercer ventrículo hasta el cuarto. Este líquido tiene la función de aislar y proteger varias estructuras del sistema nervioso. El mesencéfalo tiene forma de trapecio, con una base más estrecha que su parte superior y con el acueducto de Silvio, un pequeño canal por el que circula el líquido cefalorraquídeo, atravesándolo de arriba abajo. La frontera entre el mesencéfalo y el diencéfalo está marcada por las cintillas ópticas, que es la continuación de las fibras nerviosas de los nervios ópticos, mientras que su límite inferior, que lo separa del puente de Barolio, es señalado por el surco pontomesencefálico. Además, en su cara anterior, cercana al rostro, se puede distinguir una hendidura vertical llamada fosa interpeduncular, que divide dos cuerpos de fibras nerviosas que suben hasta el cerebro, llamadas pedúnculos cerebrales. Mi nombre es Yesenia Díaz y yo les voy a hablar de las estructuras del mesencéfalo. El tectum, cuya traducción en latín significa techo, es una estructura situada en la zona posterior del mesencéfalo, formada por zonas de pequeño tamaño denominadas colículos. Dos colículos superiores, los cuales son los que controlan los movimientos oculares, y dos colículos inferiores que producen reacciones motoras ante señales auditivas. Una lesión a nivel de tectum puede afectar a uno u otro de esos dos sentidos. Por ejemplo, en el síndrome del mesencéfalo dorsal o síndrome de Parianaud, el paciente no puede mover sus ojos en sentido vertical porque debido a la lesión del tectum. Esta lesión puede tener diversos orígenes, como un tumor, un traumatismo cranoencefálico o una infección parasitaria. El tegmento es un área dentro del tronco cerebral que forma la base del mesencéfalo. Sus funciones son el control de las funciones motoras, regula la conciencia y la atención, así como algunas funciones autonómicas. El colículo superior se divide funcionalmente en capas superficiales y profundas que llevan a cabo diversas funciones. Reciben información visual proveniente de la retina y son centros de integración sensorial. Intervienen en el control de los movimientos de la cabeza, del cuello y de los ojos. El colículo inferior se encuentra involucrado principalmente con el análisis y la detección de estímulos auditivos. Ayuda a localizar y analizar las fuentes de diversos sonidos. La sustancia negra es una zona que posee numerosas conexiones nerviosas que pasan por los lóbulos frontales y otras áreas del cerebro aplicadas en las funciones motoras. Las células en la sustancia negra también producen dopamina, que ayuda a coordinar movimientos musculares. Patologías del mesencéfalo. La neurodegeneración de las células nerviosas de la sustancia negra provocan una caída de la producción de dopamina y la pérdida significativa de esta
en un 60-80% dan lugar a la enfermedad de Parkinson, la cual es un trastorno del sistema nervioso que produce la pérdida del control y coordinación motora. Los síntomas incluyen temblor, lentitud de movimientos, rigidez muscular y problemas de equilibrio. El Alzheimer, desorden neurológico que interfiere en el funcionamiento de amplias zonas del sistema nervioso y pueden llegar a producir problemas de movilidad y de cognición. Muchas gracias. Estructuras subcorticales. Está localizada en ambos hemisferios cerebrales, compuesto por aquellos centros cerebrales que se ubican entre las sustancias blancas. Poseen funciones en el sistema motor como el desempeño de las habilidades sociales. Sus funciones es regular el carácter y las respuestas emocionales, regulación de las respuestas instintivas de la persona, respuesta de huida, hambre, etc. Modulación de las funciones viscerales y endocrinas del organismo. Regulación de los procesos de vigilia y sueño. Regulación de los procesos de atención y excitación. Hay 4 tipos de estructuras subcorticales. El primero es el hipocampo, que es una de las principales estructuras cerebrales que se encuentran en los humanos y en los animales mamíferos. El segundo es el cerebelo. Está situado en la zona inferior del hemisferio cerebral y controla los movimientos adquiridos mediante 3 conductos: pedúnculo, cerebeloso y cerebelo. El tercero son los ganglios basales. Está compuesto en centros neuronales conectados entre sí. Tienen la capacidad de unir regiones inferiores del encéfalo como tronco y médula espinal. El cuarto es la amígdala. Es una estructura de apariencia de almendra ubicada en los lóbulos temporales. Son tejidos blandos, masa en la parte posterior de la garganta. Hay una en cada lado junto al adenoides. Son parte del sistema linfático, que es una de las que elimina las infecciones y mantiene equilibrados los fluidos corporales. Hay 4 tipos de amígdalas: amígdalas palatinas, amígdalas faríngeas y amígdalas linguales. Mi nombre es Paola García. Iniciamos con la estructura subcortical del encéfalo. La amígdala es una estructura doble que se encuentra por debajo del lóbulo temporal. Esta es la encargada de realizar funciones en el procesamiento de la memoria, toma de decisiones y las reacciones emocionales. Además, es importante tener en cuenta que es la que permite el procesamiento de señales que genera el miedo en la persona. Esta se activa cuando el sistema se encuentra en estado de estrés, de lucha o huida controlado por el hipotálamo, por lo cual permite preparar al organismo para que adopte uno de los 2 comportamientos. Sin embargo, la decisión relativa de la adopción de alguno de estos 2 corre a cargo de la corteza que el sistema tiene activado. La amígdala también es conocida como cuerpo amigdalino, debido a que en el cerebro profundo lo hace ser la principal reguladora de las emociones más básicas, así como de los instintos de supervivencia más primarios. La corteza superior permite el desarrollo de comportamientos en lo que está implicado el sistema límbico, por lo tanto genera acciones fisiológicas rápidas en respuesta a señales que llegan directamente. El sistema límbico puede dar respuesta a su expresión de forma involuntaria, aunque también se puede ejecutar la misma sustancia de forma voluntaria como resultado de una decisión consciente. Las patologías de las estructuras subcorticales de las amígdalas. Estas se pueden activar cuando son estructuras telencefálicas, pero en ningún caso se activan en complejo amigdalino, como lo son las patologías psiquiátricas, que la depresión o trastornos de ansiedad, o los trastornos neuropsiquiátricos, como el autismo, que es un trastorno del desarrollo que se diagnostica en la infancia. También
El síndrome o trastorno bilateral del lóbulo temporal se considera una consecuencia directa de la destrucción bilateral del complejo amigdalino. La demencia o enfermedad del Alzheimer. Enfermedad neurodegenerativa caracterizada por amplia serie de alteraciones en el comportamiento.